Bien, pues buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Misión Cristiana Incluyente. Y bueno, yo te doy gracias porque estés aquí, a pesar de que es un fin de semana que es puente, ¿no? Porque muchos tomaron jueves y viernes, creo. Entonces, a veces en estas fechas, la gente sale, la gente se va por ahí. De hecho, la ciudad ha estado muy vacía y muy limpia, ¿no? Pero qué bueno que te das el tiempo de estar aquí y de venir a escuchar la palabra de Dios. Bien, tengo muchas cosas que decirles, muchas cosas. Vamos a empezar por una. Primero, Moni, tengo que decirte que vas a estar bien, que el Espíritu Santo tiene grandes cosas en tu vida, que tiene un propósito perfecto para tu vida y para con esta iglesia, tú en ella. Y que además alrededor de ti giran muchas cosas en donde tú tienes una gran influencia. Tu voz se escucha, tu presencia se siente. Por lo tanto, el Señor no te suelta ni te va a dejar. Tienes que confiar en Él, caminar en Él, y es solamente dejárselo todo a Él. Hace semanas hablábamos de eso. Descansen en mí, decía el Señor. Y ahora sé por qué. Hay muchas cosas que tenemos que dejar en el Señor. Y eso es una de las cosas, Moni. Todo va a estar bien. ¿Ok? ¿Amén? Y vamos a estar orando por Moni porque mañana le van a sacar una biopsia de un bultillo que tiene por ahí. ¿Sí? Entonces, no va a haber nada, todo va a salir bien, todo va a salir perfecto. Y la oración del justo puede muchísimo, dice la palabra. Entonces tú y yo somos justificados por la sangre de Jesús. Así que yo te invito a que ores por esto, por Moni, porque todo salga perfectamente bien, ¿sí? Y lo creemos en nuestro corazón, Moni, ¿sí? Lo queremos y lo creemos. Todo va a estar bien, ¿ok? Te quiero mucho. Bien, otra de las cosas que quiero decirles es, traía yo una prédica, que yo creo que la voy a predicar después, traía yo una prédica desde la semana antepasada, hablando sobre lo que es la vergüenza, la vergüenza a lo que algunas veces hemos estado expuestos, pero yo creo que eso lo voy a predicar la próxima semana, si no es que la próxima o la próxima después de que predique tanto Jesús como Emma. Pero ahorita necesito decirles algo, necesito reafirmarles algo que Dios ha estado continuamente diciéndome en mi corazón. Y además de que los predicadores predicamos mucho, siéntete bien, confía en Dios, Dios te ama, ¿no? O sea, todo eso, como que los predicadores somos muy dados, o los pastores somos muy dados a predicar eso. Por supuesto, otros tantos, bueno, pues tú tienes que entregar a la iglesia, tienes que entregar tus dones, tienes que servir a Dios, eso es una manera de agradarle. Hay muchas prédicas sobre ese tema. Otra de las prédicas es ser fuerte y valiente, ¿no? Tienes que esforzarte, tienes que levantarte, Dios te dice, Dios te levanta. Pero esta vez voy a explicarles algo que se llama Palitos 1. Palitos 1. Creo que es necesario que venga y les diga Palitos 1. Y así se llama la prédica. Palitos 1. ¿Sí? ¿En qué descansa nuestra fe? ¿En qué descansa nuestra fe? ¿Cuál es la base de la fe cristiana? ¿Cuál es la base? ¿En qué? Acabamos la semana pasada de pasar 500 años de la Reforma, ¿sí? 500 años en donde el Espíritu Santo le da revelación a Martín Lutero y él empieza a leer la Biblia y se da cuenta de la mentira que han estado viviendo durante años y años. Y él dice, ¿qué creen? Que la salvación no es por obras, sino ¿por qué? Por gracia.
¿En qué descansa esa gracia? ¿En qué descansa nuestra fe? ¿Cuál es el cimiento de la fe cristiana? Jesucristo. Pero no podemos decir nada más Jesucristo, porque entonces los musulmanes dirían Mahoma. Y entonces los budistas dirían Buda. Y entonces cualquier otra religión u otra filosofía diría a otro personaje. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Así es. ¿Y qué más? ¿Qué fue lo que culmina? Venció a la muerte. Repitan conmigo, por favor. Palitos 1, ¿qué? Venció a la muerte. Exactamente. La muerte nunca más se enseñoreará de nosotros. Amén. Nunca más. Les contaba el otro día que estaba yo esperando a Emma para entrar al banco y de repente me andaba dando vueltas, estaba lloviendo el pie todavía, y andaba dando vueltas y me senté ahí en una banquita, en un quicio, y de frente me topo al monstruo ese que está así. ¿Sí lo han visto? A la muerte. Los puesteros de ahí tenían una gran estatua de una muerte, así, ya sabes que está así, ¿no? El monstruo ese. Y hasta sí la vi, me asustó, ¿no? Dije, uy, qué feo mono. Y me le quedé viendo y le dije, estás fea, estás muy fea. Yo no sé cómo la gente te adora. No puedo entender, ¿no? En mi cabeza cómo las personas pueden adorar a ese monstruo feo. Y empecé, ya sabes, a decirle, te seco en el nombre de Jesús y la sangre de Jesucristo está sobre de mí. Y bueno, y estaba yo ya casi haciendo ahí guerra espiritual. Pero en realidad la muerte nunca más se va a enseñorear de mí, de mi vida o de la tuya. Amén. Porque creemos en un Jesucristo que murió, efectivamente, pero resucitó. Amén. ¿Buda resucitó? No. ¿Mahoma resucitó? No. ¿Quién ha resucitado de todos ellos? Nadie, el único es Jesucristo. Es el único que ha vencido a la muerte. Amén. Por eso nosotros como cristianos no creemos en ese tipo de cosas, no creemos en la muerte, no creemos en que la muerte sea el final de nuestras vidas. Al contrario, solamente es un momento de entregar el equipo y pasar a una vida eterna. Hoy por hoy, dice la palabra, Pablo dice, este cuerpo me estorba. Estoy parafraseando. Este cuerpo hace que quiera yo hacer las cosas buenas, pero hago las malas. ¿Qué puedo hacer? Para eso nos sirve este cuerpo. Y la muerte solamente es un momento de separación. Es un momento en donde nuestro cuerpo ya no sirve más. Estaba escuchando a diferentes personalidades hablando sobre el cristianismo, el budismo, el judaísmo, el islam y varias. Y decían que unos que reencarnaban, unos piensan en la reencarnación, otros creen en que no es así, otros creen en que se van a un lugar separado esperando que el Mesías venga. En el caso de los judíos, no hablan de Jesucristo, por supuesto, solamente del Mesías. Nosotros creemos, ¿sí?, que estamos en un sueño, y que estamos en un sueño profundo, en donde estamos esperando la segunda llegada de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no estamos muertos. No estamos muertos. Estamos esperando la vida de Jesucristo, la llegada de Jesucristo. Y por eso celebramos la vida. Celebramos la vida junto con Jesucristo. Y cuando te bautices, que ¿quién se va a bautizar? Por cierto, a fin de mes vamos a tener bautizos. Cuando te bautices te voy a dar antes una plática y te voy a decir perfectamente qué significa, pero es eso, una muerte y una resurrección. Eso es lo que significa el bautismo. Vamos a 1 de Pedro 3:18. Dice: Cristo padeció una sola vez por los pecados, justo por los injustos,
Vamos a desarrollar esto de la muerte, de la mortandad. Cristo padeció una vez por los pecados, justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ese párrafo, ese versículo nos dice que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Juan 20, 14 al 16 dice: después de decir estas cosas, ella se volvió atrás. Está hablando de cuando llega Magdalena a buscar el cuerpo de Jesús y no lo encuentra. Y dice: y vio a Jesús de pie, pero no discernió que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Imaginándose que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo quitaré. Llegaron a buscar el cuerpo de Jesús y no lo encontraron. ¿Creemos en la muerte? Entonces, ¿cómo concibe un cristiano la muerte? Vamos a Romanos 6:9 y se los voy a estar leyendo porque necesito que lo vayan apuntando. Recuerden, palitos 1, tiene que estar al principio de su cuaderno, ¿ok? Romanos 6:9 dice: pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre de él. Amén. La muerte ya no tiene dominio sobre de él. Y si tú hablas y dices que Jesucristo es tu Salvador y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, toma tu vida, entonces ¿qué pasa? Tú estás, lo acaba de decir Emma, tú estás en la resurrección con Cristo Jesús. Amén. Tú eres también resucitado, tú también eras muerto. Nuestro espíritu estaba muerto. Nuestro espíritu ya no tenía salvación, ¿sabes? La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. La muerte. Nuestro espíritu ya no tenía salvación. Nuestro cuerpo iba a morir y nuestro espíritu también. Sin embargo, Dios ya tenía predestinado el día y la hora en que tú y yo pudiéramos llegar a Cristo y pudiéramos vencer a la muerte junto con Él. En ese momento Jesucristo, por su gracia, te llama, te jala con lazos de amor, dice la palabra, te jala con lazos de amor y te dice: ven porque quiero que seas mi hijo. Y nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador en nuestro corazón, y en ese momento nos volvemos hijos de Cristo, de Dios, no solamente creación. Y cuando te dicen que todos somos hijos de Dios, con una sonrisa, esboza una sonrisa grande, grande, y diles: ¿qué crees? Que no. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos. Solamente aquel que lo ha aceptado en su corazón es el único que puede ser hijo. Cuando tú eres hijo, tú tienes una nueva vida, porque has vencido a esa muerte. Porque Jesucristo venció a la muerte por ti. Por ti. Él fue a la cruz por ti. Por lo tanto, la muerte nunca más que se enseñoreará de ti. Nunca más. La muerte no tiene cabida en nuestra vida. ¿Sí? Y Fernando nada más me ve y me dice: deberías de estar acostada con la pata arriba. Bien. La muerte tiene significado dentro del cristianismo como el resultante del pecado. Por lo tanto, nosotros, al haber muerto al pecado por medio de la gracia de Jesucristo, dice Romanos 6:14, el pecado no se va a enseñorear más de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando nosotros vamos a Cristo, entonces tenemos una vida nueva y la muerte no significa ya nada en nuestra vida, más que un paso de entregar el equipo y esperar a Jesucristo.
en su segunda llegada. Entonces, vamos al versículo 22, precisamente estamos en Romanos, ¿no? Romanos 6. Ok, vamos al versículo 22. Dice, acuérdate, pecado, muerte, ¿correcto? Ok. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué? La vida eterna. La vida eterna. Por lo tanto, tenemos vida eterna. Vamos a estar adorando a Jesucristo, a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo allá arriba, junto con los ángeles. No va a haber otra cosa más que adorarlo. No va a haber otra cosa, no va a haber más. Nos pensamos que el cielo va a ser de otra forma. No va a haber otra cosa más que adoración a Dios. No va a haber otra cosa. Así que si la alabanza se te hace muy larga, pues vete acostumbrando. Porque allá va a estar más larga todavía la alabanza. ¿Ok? ¿A qué venimos a este mundo? Y quiero entrar a eso. Por eso te digo que es palitos uno. Ok, ya vimos nuestra salvación, ¿correcto? Bueno. Segundo punto. ¿A qué venimos a este mundo? Por ahí dicen, venimos a enriquecernos. Por ahí dicen, venimos a ser famosos. Anita vino a comer. ¿Mande? Anita vino a comer. Anita vino a comer. Otros dicen, venimos a, no sé, a hacer buenas obras. Hay gente que dice eso, venimos a hacer buenas obras. Bueno, yo te digo cuáles son los 3 puntos a lo que venimos. ¿Qué dice la palabra? Amarás con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Segundo, ¿qué implica amar a tu prójimo como a ti mismo? Que tú ya te amas a ti mismo. Creo que ahí es donde nos estancamos más, ¿no? Creo que ahí es donde estamos, la carne ha sido lastimada. Nuestro cuerpo, nuestra mente ha sido lastimada. Y nos quedamos mucho tiempo dando vueltas alrededor de amarnos a nosotros mismos. Porque a veces decimos que nos amamos a nosotros mismos, pero en realidad no se ve. Yo me amo, Liliana. Sin embargo, yo veo que mucha gente, y no quiero decir cosas específicas porque no quiero que nadie se sienta aludido, pero yo veo que, por ejemplo, yo, ¿no? Cuando estaba soltera, ay, quiero una pareja, y quiero una pareja, y quiero una pareja, y quiero una pareja, y solo procuraba querer tener una pareja. Y mi corazón y mi vista estaba puesta solamente en tener una pareja. Y hace 8 días hablaba con una persona y le decía, estamos mal. Primero dice la palabra que es buscar el reino de Dios y su justicia y todo será dado por añadidura. Y entonces yo tuve que aprender, ¿sí? Tuve que aprender a que primero tenía que buscar el reino de Dios y su justicia y tenía que darle el tiempo suficiente a Dios y el tiempo suficiente a mí misma para sanar muchas cosas y poder tener una persona bien a mi lado, para que yo sea de bendición al lado de esa persona. Pero no me quiero parar, no quiero hablar mucho de este tema, porque este tema es el que se habla continuamente en las iglesias. En las iglesias casi siempre hablamos de procurar nuestra alma, procurar nuestro cuerpo, procurarnos, cuidarnos, y de esa forma glorificar a Dios, por supuesto, con nuestra vida. Por eso no quiero pararme mucho en esto. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando perdemos de vista el número 1, el número 2 ya no funciona. Por eso nos paramos tanto tiempo y la iglesia está en reconstrucción desde hace muchos años. Porque no hemos visto el número 1, que es amarás a Dios por sobre todas las cosas. Porque
Porque tal parece que primero nos amamos nosotros y después amamos a Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces le hacemos más caso a nuestras propias necesidades que a lo que Dios dice que tenemos que hacer o que debemos hacer. Y te voy a explicar algo. Hoy en la semana, la mayoría están en el WhatsApp, así que para nadie es asombroso lo que voy a decir. Sí, les dije algo y les dije, ¿qué pasaría si la pastora se estuviera en una fotografía con la Virgencita de Guadalupe, ¿no? Retratada, etcétera, etcétera, por el 12 de diciembre, porque además también es mi santo? ¿Qué pasaría? ¿Cómo creerías en mí? ¿Cómo yo te reflejo? ¿Cómo te reflejaría mi fe? ¿Cómo reflejaría mis creencias? ¿Creerías en lo que estoy diciendo? ¿Sería yo creíble ante tus ojos? ¿Sí? O sea, no. Algunos dirían, es una foto, no importa. Otros dirían, ¿cómo es posible? No. Yo creo que Jesús se iría así, te tocaría el pecho y diría, ¡oh, no, Señor, por favor! ¿No? Pero otros dirían, bueno, es una foto, no hay tanto problema, nosotros conocemos a Liliana, sabemos quién es. Creo que ustedes estarían excluidos de esa foto, pero ¿sabes qué? ¿Sabes cuánta gente tengo en mi Facebook? Más de 300 personas. Algunos son personas que me han contactado porque piensan algún día, esperen el Señor, que vengan a la iglesia. Algunos otros son amigos en Estados Unidos, que ahora, salen y salen gente de Estados Unidos. Hasta de Taiwán tenemos en el Facebook. Ellos no me conocen, ellos me conocen por lo que yo pongo en mi Facebook. Ellos me conocen por lo que yo subo, versículo, digo, hablo. Y como dije la vez pasada también, el Facebook solamente es una pantalla, no es parte de tu vida, no lo hagamos parte de nuestra vida, es una pantalla. Pero hay mucha gente que toma el Facebook como parte de tu vida. Y además te voy a decir algo, seamos honestos. ¿Quién sube una fotografía chillando porque el novio lo dejó o la dejó? Bueno, hay uno que otro por ahí que espero, por favor, no sean ustedes, pero hasta de broma lo agarran, ¿no? Chavos, jovencitos, la mayoría, ¡ay, es que te quiero mucho, Lucila! ¿No? ¿Por qué me dejaste, Lucila? Sí, yo sé. Pero a ustedes no los he visto así, bendito Dios, y espero no verlos. Casi siempre veo cosas alegres, cosas buenas, éxitos. Éxitos. Y si no, a lo mejor toman una foto de alguien con respecto al Señor y la suben, ¿no? Una palabra de aliento. Y un éxito tuyo, o de tu familia, o de tu iglesia, o de algo. Porque seamos honestos, el Facebook es para presumir, ¿no? Bueno. Alguna vez les dije, ustedes posiblemente sean la única Biblia que pueda leer a alguien más. Posiblemente sean lo único. Pero al final de cuentas, ustedes tienen que saber que, como le dije hoy a Moni, son una parte importante e influyente en su alrededor. Y cuando hablo de uno de los propósitos de los que tenemos como hijos de Dios, porque todos somos hijos de Dios, ¿no? Ya vimos que todos somos hijos de Dios. Uno de los propósitos importantes que tenemos, ¿sí?, es amarás a Dios sobre todas las cosas, te amarás a ti mismo y amarás al prójimo para poder amar al prójimo, y a la gran comisión a la que nos ha mandado Jesús: ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Amén. Cuando pensamos que nosotros no podemos hablar el Evangelio, no sabes
la capacidad que tiene Dios para poderte tomar y hacer lo suyo contigo. No sabes. ¿Crees que no tienes la capacidad para hablar? ¿Crees que no tienes la capacidad para predicar? ¿Crees que no tienes la capacidad para orar? Te tengo una noticia. Ponte en las manos del Espíritu Santo y vas a tener muchísima más capacidad de la que tú puedes pensar. Amén. De verdad. Por lo tanto, estás hecho y estás escogido, déjame decirte, para hablar el Evangelio. Como quiera que lo quieras hablar, ya sea en tu casa con tu familia, ya sea con tus vecinos, ya sea por medio de la iglesia, ya sea por medio de hacer algún trabajo específico o especial para la gente, o por medio de ¿qué? De tus redes sociales. Porque hoy por hoy existen las redes sociales. Posiblemente, y de hecho, no sé qué hubiera hecho Jesús si hubiera tenido un teléfono con una red y un internet. No sé, me hubiera gustado saber y decirle qué podemos hacer. Pero yo te aseguro que si Él se tomaba la molestia de subirse a una montaña, a una gran roca, y predicar el Evangelio a toda esa gente que se iba acercando y hablarles de arrepiéntanse del reino de Dios y de todas las cosas que hablan de Él en Evangelios, yo te apuesto de verdad que si tuviera Facebook, eso sería lo que predicaría. Yo creo que sí. Y si Él tuviera ese Facebook, yo quisiera una selfie con Él. ¿O no? Yo quisiera una selfie con Él. Entonces, la verdad es que tienes que tomar en cuenta que todas las cosas tienen que servir para glorificar a Dios. Porque esa es la vida de un cristiano. Perdóname que te lo diga. A lo mejor no te leyeron las letras chiquitas de abajo del contrato cuando te hicieron firmar. Solamente te hablaron de una vida eterna y de la gracia y del perdón de pecados y sanidades y todo ese tipo de cosas. Pero las letras chiquitas abajo decían, toma tu cruz y sígueme. Las letras chiquitas de abajo decían, vas a tener que glorificarme en todo lo que hagas, con todo lo que digas y de todas las formas que lo hagas. A veces creemos que la vida se trata de nosotros, de solo nosotros. Y te voy a decir algo, la vida en Cristo se trata de Él. Amén. Solo de Él. Nosotros somos un instrumento. Y si su misericordia es grande, podremos tener muchas cosas que Él nos da. Un buen trabajo, una buena pareja, un lugar donde dormir y hasta lujos, porque nos vamos de vacaciones, nos compramos los zapatos de marca, los tenis de marca, traemos coche, ¿no? Pero lo primero, ¿qué crees? No eres tú, no soy yo, es el Señor. No pierdas de vista el primer punto, no pierdas de vista el objetivo de la vida. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Glorificarás su nombre, levantarás su nombre en alto. Mi papá es Andrés Huerta y mi abuelo era Salvador Huerta. Ellos han vivido donde yo vivo, donde hoy está mi estética, antes era el dormitorio de mi abuelo. Y te estoy hablando de que ese dormitorio perdió el techo, porque era de adobe y de vigas. ¿Te imaginas de cuántos años te estoy hablando? Antes de que yo naciera, y yo tengo años. No, sí hace mucho. Y todo el mundo conoce a mi abuelo. ¿Sí? Hay gente que todavía se acuerda de mi abuelo. Andrés Huerta. Y era un canijo, no voy a decir. No te voy a decir otra cosa. Era
canijillo el señor, pero era muy conocido. Ya sabes, antes donde yo vivo pues era un pueblo, ¿no? Era un pueblo, la verdad. Después vino mi papá, y mi papá ha vivido toda su vida en esa casa también, Andrés Huerta. Y ahora, por herencia, yo tengo esa casa y vivo ahí, Liliana Huerta. Y los Huerta, tenemos mucho tiempo en esos lugares. Y los Huerta somos respetados en esa colonia. ¿Por qué? Porque mi papá ha sido una persona responsable y una persona que ha tratado de mantener buena relación con la gente de alrededor. Y hoy yo tengo esa misma misión, porque cuando ellos vienen y me preguntan, ¿tú eres hija de Andrés Huerta? Yo les digo, sí señora, yo soy hija de Andrés Huerta. Oye, qué bueno, tu papá me ayudó en esto, tu papá sabe esto, tu abuelo hizo esto. Yo llevo el apellido y lo que yo haga repercute en él y en mi abuelo y en mis antecesores. Y no tengo hijos, pero se percutiría en mis hijos. Y si tú tienes hijos, todo lo que hagas va a repercutir en ellos. Todo. Y yo no tengo hijos carnales, pero tengo hijos espirituales. Y tú muy probablemente tienes o vas a tener también hijos espirituales, si es que no tienes hijos carnales. Entonces, ¿qué pasa? O biológicos. Tú recibes una herencia y tienes que mantener el nombre de tu padre, de tu madre en alto, para que también de esa misma forma tus hijos honren tu nombre. Se llama honrar. Tú honras a Dios y Dios te honra. Porque cuando tú honras a Dios, Dios no es deudor de nadie. Dios no le queda deber a nadie. Cuando tú honras a Dios, Él te va a honrar a ti. Amén. Y entonces estamos hablando del Dios que yo conozco. Mira, te voy a dar un ejemplo. Vamos a Daniel 3. Y quiero que leas ese capítulo, porque es un capítulo completo, no lo vamos a leer, pero te voy a platicar la historia. Muy probablemente ya te la sabes. Había un rey que se llama Nabucodonosor. Ese hombre era y se creía el yo todas las puedo, ¿sí? Y mandó a hacer una estatua de oro preciosa, y ahí te describe en ese versículo, en esos capítulos, en ese capítulo, cómo era la estatua y de qué estaba hecha y bla, 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 bla. Y él dice que cada vez que sonara una música, que sonaba la alabanza, porque te describe todos los instrumentos que sonaban, ¿sí? Todas las personas en donde estuvieran tenían que postrarse y tenían que adorar a esa estatua. Era una orden de un rey que iba en contra de lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué ha dicho Dios? Que nunca te postres, que nunca hagas ninguna imagen ni semejanza del cielo, de la tierra, de cualquier cosa, de lo que Él es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Dios es el único que merece toda la honra y toda la gloria. ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿cómo se llaman estos tres hombrecitos? Se llaman Sadrach, Mesach y Abednego, o Abednego. ¿Sí? Esas tres personas están ahí y... Ahora sí me voy a sentar un rato, perdón, pero ya me cansé. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas? Bueno, pues lo que hacen es que no se postran cuando suena la música. Y siempre hay un yolobí, ya sabes, ¿no? Siempre hay un yolobí que va con el rey y le dice, ¿qué crees? Que estos tres cuates no se postraron.
Y entonces, a ver, háganmelos venir para acá, quiero hablar con ellos. Ustedes no se postraron, no nos vamos a postrar, porque nosotros solamente nos postramos ante nuestro Señor Dios, ante el poderoso, el eterno. ¿No se van a postrar? No, pues el castigo es entonces que se vayan al horno de fuego. Y ellos dicen, ok, pues en fila india, ¿no? Y ahí vamos. Y entonces dice la palabra que levantaron el fuego tan fuerte que en el momento en el que los guardias o los que están ahí haciendo el fuego abrieron el horno, la llamarada los calcinó. Y metieron a los 3 hombres y se asoma por una ventana, por donde me imagino que está el horno, y se asoma a Nabucodonosor y dice, ¿quién es ese cuarto hombre que está ahí? ¿Me pueden leer el último versículo, de los últimos versículos donde habla? Creo que es 23 y 25, Jesús. 23 y 25. Y esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantóse apriesa y habló y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey, es verdad, oh rey. Respondiendo él y dijo, he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. Y el parecer del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Amén. Jesús mismo, aunque fuera Antiguo Testamento, estaba ahí con ellos. Amén. Cuidándolos, procurándolos. Después de esto, Nabucodonosor se asombra, los saca porque los ve que ni siquiera sus cabellos, dice, se quemaron. Y esto es lo que hace Dios contigo cuando tú lo honras. Cuando tú levantas su nombre en alto. Cuando tú haces a un lado tu yo, tu miedo, tu vergüenza. Y glorificas a Dios con tus actos. Y con tus pensamientos y con todo lo que está a tu alrededor. A eso es a lo que me refiero cuando digo amar a Dios por sobre todas las cosas. Y a eso es a lo que me refiero cuando digo, y dijo Dios, por supuesto, predicarás el Evangelio a todas las naciones. A eso es a lo que me refiero. Cuando tú tomas el paso 1, el paso 2 va a ser automático y el 3 va a ser automático, pero primero tienes que vislumbrar el 1. Por eso te digo que es palitos 1. Tienes que vislumbrar el 1. Perdón. Ya se cayó. Entonces, amar quiere decir obedecerlo, honrarlo, glorificarlo. Una palabra que está muy de moda ahorita, empoderado. Que se empodere de tu vida, ¿sí? Una vez que logremos esto, podemos entonces pasar a amarnos y amar a otro. Ese es otro cantar, y en algún momento hemos predicado mucho sobre eso. Tercer punto, entonces, es predicar el Evangelio. Todos somos candidatos para hacerlo, como te decía. Todos somos candidatos. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ustedes antes siquiera eran un pueblo, pero ahora son un pueblo de Dios. Antes, te voy a decir algo, antes no éramos nadie. Antes no hacíamos nada. Dice la canción que pone Rose, que puso hace rato, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Sería como un pajarillo en el
que se muere en el suelo. O sea, no seríamos nada. Por eso dice esto. Antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Antes no teníamos la gracia y íbamos a morir al pecado, pero ahora tenemos la gracia de Dios. Y eso es lo que está diciendo, que ustedes son sacerdotes. Y un sacerdote cuando entra y pisa, bendice. Y yo quiero de verdad que este pueblo al que yo le predico cada domingo, no solamente bendiga los domingos, sino todos y cada uno de los días de su vida y en cualquiera de los lugares en donde se encuentren. Porque lleguen y bendigan y bendicen. Y si tú me dices que vas a hacer una jornada para ir a los antros a bendecir, bueno, pues vamos a ponernos en ayuno, y creo que te necesitas un ayuno bastante largo. Porque no nada más es ir al antro y orar. Donde vayas tienes que bendecir, pero con la mente de bendición. A mí no me gusta ir a la marcha gay. Todos lo saben. No me gusta. Y me opongo. Cada año hago todo lo posible porque no vayamos. ¿Pero por qué, Diana? Porque no me gusta participar. Y este fue mi speech para Sandy hace 2 años, o 3, no, ya no me acuerdo. Mi speech fue: MCI no comparte la idea de que sea una marcha del orgullo gay, porque llegan desnudos, llegan gente que, o sea, que no es orgullo. Me siento mal al momento en que hacen ese tipo de cosas. De ahí corre el alcohol, corre el sexo, corren drogas, corren muchas cosas, bla, bla, bla. Y entonces dije muchas cosas de las malas que tiene nuestra tribu. Y entonces Sandy, después de haber escuchado media hora de bla, bla, bla de Liliana, me encanta porque se ríe y me dice con una voz suave y con una voz tenue, como es ella, y me dice: para eso somos llamados. Amén. Para hacer luz en la oscuridad. Y yo, después de todo mi espíritu, me lo traigo. ¿Sí? Y ahora, vamos. ¿Y qué pasa? Eso es lo que somos. Una luz en la oscuridad. Y eso es lo que tienes que reflejar para tu gente, para tu pareja, para tus hijos espirituales, para tus hijos biológicos, para toda la gente que te ve, para toda la gente que sabe de ti. Sencillamente no nada más es colgarse un pececito y decir soy cristiana y venir los domingos. No nada más es hablar de aleluya, aleluya, Dios, la jerga cristiana que tanto hablamos. O sea, no es eso. Es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque de esa manera predicamos el Evangelio. Nada más por eso. Y porque Dios merece ser glorificado. Él dio a su único hijo para que Él muriera en la cruz por ti y por mí. Cada sangre, cada gota de sangre que derramó Él en la cruz fue por ti y por mí. De verdad quiero que pienses en eso cada vez que digas ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y pienses y digas: Él derramó su sangre por mí. Yo no merecía la vida eterna, sin embargo Él fue a la cruz por mí. ¿Qué puedo hacer? Y entonces no vas a hacer lo que tú quieres hacer, vas a hacer lo que Dios quiere que hagas. Por duro y fuerte que sea, aunque te amenacen con meterte al horno de fuego. Porque de eso yo, no sé, yo siempre le he dicho a Dios, o sea, el pueblo de Dios, al menos MCI, es un pueblo fuerte, es un pueblo victorioso, y por eso me rasgo las vestiduras, como me las rasgué el viernes, ¿o cuándo fue? Miércoles, o no sé. Por eso me las rasgué, porque el pueblo que Dios me ha dado es un pueblo fuerte y valiente. Es un pueblo caliente. Y no estoy hablando de cochinadas. Acuérdate lo que dice la palabra: o caliente o frío.
frío, pero tibio los vomitaré de mi boca. Lo que quiero es un pueblo caliente, un pueblo fuerte, un pueblo victorioso. Un pueblo que se levante y que haga la diferencia. No por ser gay se nos permiten las cosas, no por ser gays nuestro tipo. Y por eso la próxima prédica va a ser con respecto a la vergüenza, con respecto a la culpa. No porque seas gay tienes la posibilidad de que alguien te pisotee, o de que alguien hable mal de ti, o de que alguien te mangonee, o que alguien diga las cosas mal de ti. No, tú tienes la dignidad que Dios te ha dado, y es muchísimo más grande que la dignidad que el mundo te puede dar. La gente malinterpreta el orgullo y la dignidad. Tú tienes que saber que la dignidad que te da Dios va más allá de una dignidad que te da el hombre, que te da el ser humano, que te da el mundo. Por eso es que me rasgo las vestiduras. Porque sé que tengo un pueblo de hombres, mujeres, niños, jovencitos, o lo que quieran ser, fuertes y valientes en el Señor. ¿Recuerdas la prédica posterior? Yo sí la recuerdo. La prédica posterior al aniversario. ¿Te acuerdas de Josué 1:9? Mira que te mando que seas valiente, que seas fuerte. ¿Sí? ¿Ok? De eso se trató nuestro aniversario este año que pasó en abril. La prédica posterior, si mal no recuerdo, por ahí la debe de tener Anita grabada en audio, porque creo que en video todavía no lo teníamos. Pero les estoy hablando de las 3 veces que Dios le dice a su pueblo: mira que te mando que seas fuerte y valiente. Son 3 veces, ¿se acuerdan? Y hablamos de esas 3 veces. Y hablamos por qué Dios se lo dice a su pueblo 3 veces. Hay una parte, y recordé ayer y dije: Señor, tú me estás dando esto, sí es cierto, tienes razón. Y fui al texto del versículo 7 de Josué 1, y dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Recuerda que en aquel entonces estaban bajo la ley, pero si lo traduces a como estamos hoy, dice: todavía podríamos hablar, y no estoy cambiando palabras de la Biblia, estoy solamente dándote un poco de luz. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a lo que yo te he mandado, conforme a mi gracia, conforme a mis enseñanzas, conforme a lo que yo quiero que tú seas en este mundo. Dice: como dices, te mando, no te apartes de ella, ni a diestra ni siniestra. O sea, no te apartes ni a diestra ni siniestra de mis enseñanzas, de lo que Jesús nos enseñó, de lo que los apóstoles nos han dejado en Hechos. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si te da flojera obedecerlo, ¿qué crees? Después Dios te puso una recompensa. Y te dice: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quién quiere ser prosperado? Ya no lo hagamos por otra cosa. ¿Quién quiere ser prosperado? Yo quiero ser prosperado. Yo quiero ser próspero. Yo quiero ser de bendición. ¿Sabes qué es lo que tengo que hacer? No apartarme ni a diestra ni a siniestra de lo que Dios me ha dicho. Y por eso no lo dijo. Por eso no lo dijo. ¿Por qué? Porque sabía que íbamos a tener esa prueba. ¿Y sabes por qué? Porque conoce a sus hijos. Conoce al ser humano. Conoce al ser humano. Y Dios es amor puro. No te estoy diciendo que si te apartaste y te fuiste por otro lado y pues ya fuiste, ya perdiste, ya Dios. No, Dios es bueno. Dios es bueno siempre. Dios es bueno con sus hijos y sabe lo que hay en tu corazón. Amén. Y si tú te has equivocado como yo me he equivocado, ¿sí? Porque todos nos hemos equivocado aquí,
como yo me he equivocado, lo que hay que hacer es ir al Padre de rodillas, y saber que te equivocaste, y decirle: Señor, me arrepiento de haberme equivocado. Si es cierto, ¿cómo no me di cuenta? La regué. ¿Sí? Como lo hacen los católicos: culpa, mi culpa, no era culpa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienes que hacer con el Señor. Ir. La coherencia nos va a llevar a predicar un evangelio sano y poderoso. Porque el diablo, de esa forma, no se puede burlar de nosotros. Él a veces ni siquiera te avienta, él ya te puso el campito. Este mundo es el campito del diablo. ¿Sí? Este mundo es el campo del diablo. Él hace muchas cosas. Él hace muchas costumbres y muchas tradiciones. ¿Sí? Él hace muchas cosas alrededor y él las pone ahí. Y es como cuando vas a casar a alguien. Tú pones el quesito encima de la trampa, ¿no? Y ahí te ponen la trampa y quien quiera ir va. Por eso te estoy diciendo: no vayas, no seas parte de esa trampa. Instrúyete, conoce, lee, estudia. Es más, pregunta, para que no caigas en el quesito. Porque si vas y agarras el quesito, te va a agarrar la trampa. Y después nos sentimos mal por eso, porque nos equivocamos. Nos equivocamos, entonces con humildad aceptamos el error y pedimos perdón de nuestros pecados. Y solo Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y el arrepentimiento es fidedigno. Si el arrepentimiento es fidedigno, entonces habrá un cambio de rumbo. Mira, estamos viendo en Taller del Espíritu Santo discernimiento de espíritus, y vamos a entrar a lo que es liberación. Y uno de los puntos que te voy a... Yo creo que puedes entrar por medio de internet, ya vimos que sí lo podemos hacer así. Vamos a ver liberación, y uno de los puntos primordiales para llevar a cabo una liberación conforme la palabra de Dios y conforme Dios quiere, ¿cuál será? Uno de los primeros puntos es ponerte a cuentas ante Dios. Ese es uno de los primeros. ¿Por qué? Porque vas a ir a atacar al diablo. ¿Y sabes qué es lo que hace él? Se burla de ti si tú todavía tienes cosas que hacer. Les voy a contar una historia. Ana Méndez, ¿conocen a Ana Méndez? ¿Sí? Bien. Ana Méndez, por los que no conocen, es una mujer profeta, apóstol. Ella, pues, tiene unas formas muy especiales, ¿no? A algunos les cae bien, a otros no. Aquí no vamos a decir si te cae bien o te cae mal. Yo te voy a poner un ejemplo. Es una mujer que conoce mucho de lo que es la lucha espiritual. Entonces, tiene un ministerio muy grande con respecto a eso. Ella se ha ido al Everest, se ha ido a muchos lugares a orar físicamente a ese lugar. Pero esta vez se estaba yendo con un grupo de personas que eran parte de su grupo de intercesión. Iba con este grupo de personas a orar a unos campos de concentración. Ajá. Entonces tomaron avión y toda la cosa y fueron. Entonces, no sé cuántas personas hayan sido, pero sí puedo decir que eran más de 10. Para hacer este tipo de procesos ayunaron, oraron, y no creas que te vas así en vivo. O sea, tienes todo un proceso de preparación. Cuando llegan allá empiezan a orar, y resulta que la oración no sube, pero ni a mitad de donde estaba. Y oran, y reprenden, y no pasa absolutamente nada. ¿Sabes qué? Lo peor no es que el diablo se burle de ti, lo peor es que te ignore. Eso es lo peor. ¿Sí? Porque no le haces ni cosquillas, ni enojar, no le haces ni enojarte. Bueno, pues le ignoraron a todo este grupo. Y entonces 2 días estuvo así. Después regresa un tercer día, y en la noche
le pide a Dios discernimiento y le dice, ¿por qué? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Por qué la oración no está haciendo nada? ¿Por qué el diablo se está burlando de mí, ignorándolos? ¿Por qué? Y entonces el Señor le revela que hay personas que tienen todavía algo en su corazón. Y entonces ella va con este grupo de gente y les dice, a ver, aquí no está pasando nada, porque aquí hay dos personas, no sé si les dijo la cantidad de personas, pero aquí hay personas que no tienen empatía o simpatía con los judíos. Todavía tienen algo en su corazón en contra de ellos. Hay laceraciones, cicatrices que no han madurado. A ver, ¿quién es? Y pues ya por ahí, pues yo, ¿no? Pues yo. ¿Qué estaban haciendo esas personas? Frenando una bendición. Por eso cuando tú me dices que yo sea tolerante, la palabra tolerante me lastima mucho, porque eso es lo que hablan. Tienes que ser tolerante con los gays. No tienes que ser tolerante, tienes que amarlos, que es diferente. Amén. Por eso la palabra tolerante me dice, ¿no? Yo te voy a decir algo. Dios es tolerante. Y qué bueno, por su gracia y por su misericordia, qué bueno, y por mí, porque yo le he regado muchas veces, muchas. Pero como seres humanos no quiero que seas tolerante para ti mismo. Así te lo digo. No seas tolerante para ti mismo, porque eso es lo que pasa. Cuando nosotros somos tolerantes para nosotros mismos, nosotros frenamos una bendición. Y ¿sabes qué es lo peor? Que no solamente freno la bendición para mí, sino freno la bendición para todos los que están a mi alrededor. Para los con los que estoy trabajando, freno la bendición. No nada más para ti, sino también para los que están juntos. Y eso era lo que pasaba en ese momento. Estas 2, 3 personas que no se habían puesto de acuerdo con el Señor y con las cosas que traían en su corazón, estaban frenando la bendición. Esta mujer tuvo que apartarlos en el hotel y decirles, ahí espérenos, oren, pónganse a cuentas con Cristo y nosotros nos vamos a guerrear. Y entonces fue otra cosa. Se enojó por segunda vez. Y entonces fue otra cosa, ¿sí? A eso es a lo que me refiero. Una gota de levadura, ¿qué? Exacto. No te permitas que entre esa levadura a tu vida, porque mengua toda la masa, la echa a perder, la agria. No permitas. Cuando tú me dices, Liliana, sé tolerante, créeme que lo soy. Y creo, sí, creo que lo he sido. Porque sigues aquí y sigo aquí. En serio. Lo hemos sido. Al final de cuentas de eso se trata esto. De amarnos, de querernos. Y a veces de tolerarnos. De eso se trata el reino de Dios. De eso también se trata la iglesia. Brevario cultural, estoy viendo una serie, tienen que verla, se llama Greenleaf. Buenísima. Amo el léxico, la jerga cristiana, la amo, ¿sí? Pero hay una parte donde le dice, no quiero regresar a la iglesia, me dice el corista, no quiero regresar a la iglesia porque la iglesia tiene cosas que no me gustan, él es gay. Y le dice la pastora, ¿regresarás? No, porque no tiene cosas que no me gustan. La iglesia se cambia desde adentro. Así le dice. Por eso estoy viniendo a predicar esto, porque quiero que cambies desde adentro. No porque la pastora se enoje, no porque diga ella
Quiero que lo disiernas y que lo metas en tu corazón y que lo hagas un fruto, que des un fruto, pero que la semilla esté dentro de ti. Yo te digo algo, si tienes la duda de saber si lo que vas o no vas a hacer glorifica a Dios, si es bueno o es malo, pregúntate entonces primero si glorifica a Dios. Pregúntate primero si va sobre la línea de lo que Dios nos ha mandado y nos ha dicho en su escritura. No digas, ay, no lo subo porque la pastora se enoja. No, eso no sirve. Porque el día que no me enoje, el día que no te vea, el día que, ¿de qué va a servir? El Señor no va a venir y tú le vas a decir, Señor, ¿qué crees? Que sí lo hice. Pero no se lo cuenta mi pastora. Eso no cuenta. Es tu corazón el que cuenta, y el que a mí me importa y el que a Dios le importa es tu corazón. La gracia no es un permiso para pecar, la gracia es una responsabilidad. Porque hubo un hombre, quiero que te grabes esto, hubo un hombre que sin deberla subió a la cruz y derramó hasta la última gota de su sangre por ti. Y yo después de saber eso, yo no voy a ser tolerante. Yo no quiero ser tolerante conmigo. Porque el hecho de que yo esté aquí hoy y el hecho de que esté con el Señor allá arriba se debe a un hombre que derramó hasta la última gota de su sangre. Y él no fue tolerante, y los romanos no fueron tolerantes, y el diablo no fue tolerante con él. Lo mataron y lo molieron a golpes y le vaciaron hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Y yo no quiero ser tolerante conmigo, por eso nada más. Y si no tomas esto en serio, y si no tomas tu salvación en serio, y si no tomas la vida de un hombre molido a golpes en serio, entonces no sé qué tomes en serio en esta vida. Yo sí, y yo sé que muchos de los que estamos aquí también. Porque esto es el cristiano. Y yo no te voy a predicar el evangelio light. Y no te voy a predicar el evangelio para gays. Porque el para gays es para el mismo para el heterosexual. Alguna vez me dijeron, lo malo de la iglesia incluyente es que se vale todo. Así me dijeron. Y dije, pues no sé a qué iglesia fuiste. Pero aquí el Espíritu Santo gobierna. Amén. 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 Con esto cierro. Efesios 5, 8, 12. Porque en otro tiempo estáis en tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Es lo que te estoy diciendo, que es agradable a Dios. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Amén. Amén. Y grábate esta palabra. Y no es ninguna reprimenda, ni coraje, ni nada. Así predico yo. ¿Okay? Amén. Dios te bendiga. Bien. Vamos a terminar. Recoge las reglas.